Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios, estamos viendo el libro de Efesios. Hoy vamos a ver la clase número 3, pero vamos a ver el capítulo 2 del libro de Efesios y le hemos puesto como título Antes y después de Cristo. Nuestra vida antes del Señor y nuestra vida después del Señor. Qué diferencia que ha hecho el Señor en nosotros. Bien, antes de empezar, recuerda, estamos estudiando una carta. Una epístola significa carta. Así como leemos una carta que recibimos por correo y nos damos cuenta quién es el destinatario, quién es el que ha escrito, a quién la recibe, en qué tiempo, en qué momento. Esos pensamientos debemos trasladarlos también para poder interpretar correctamente la carta de los Efesios. Allí vamos a ver que hay un destinatario. Son los hermanos de la ciudad de Éfeso. Lo hemos estudiado ya esto, ¿no? Hay un escritor, el apóstol Pablo, que tiene algo que decir, que transmitir, que no es que él lo dice porque tiene ganas, sino porque es inspirado por el Espíritu Santo, movilizado por el Espíritu, para escribirles esta preciosa carta con un sentido, con una intención particular. Hay un momento histórico en que se escribe. El contexto también es importante recordarlo, porque el apóstol Pablo lo está escribiendo desde una fría cárcel romana por la causa del Señor Jesucristo. Desde ahí escribe varias epístolas, entre ellos es esta, y también como Filipenses y demás, que nos muestran el gozo del Señor, la paz del Señor, a pesar de las situaciones que puede estar viviendo el escritor, en este caso el apóstol Pablo. Más allá de todo esto, vemos la gracia de Dios, vemos la grandeza de Dios, vemos lo que Dios va a hacer y el plan que tiene más allá de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Así que recuerda, una carta, estamos estudiando una carta. Tómate un cuaderno, escribe, apunta si tienes alguna inquietud, si Dios te está hablando en algo particular. Tómalo no como ver un video, tómalo como un estudio bíblico, donde tú mismo ahí te sientas, analizas, escribes. Y también te recomiendo que si tienes preguntas, tú las envíes por email. Puedes escribir a Pastor Icre, Iglesia Cristiana Renacer, pastoricre@gmail.com, y te voy a responder lo más rápido posible porque me encanta hacer esto. Amo la palabra de Dios, tengo pasión por eso, así que con mucho gusto te voy a estar respondiendo a esas preguntas. No te pierdas ninguna clase. Si por X motivo hay alguna que no la has visto, yo te animaría a que vayas primero a esa que no has visto, la estudies bien para después continuar con la siguiente, porque esto es una sucesión de cosas, eso es un tema que viene atrás del otro, es una cadena, es un tren, se cortó un vagón y los demás vagones se perdieron. Entonces es importante esa conexión que necesitamos tener a la hora de estudiar esta epístola, esta carta, ¿no? Para poder sacar el provecho que merece la pena. Así que no te pierdas este estudio maravilloso. Bueno, algunas personas están escribiendo las preguntas ahí al email donde estoy respondiéndoles de manera personal, pero también las compartimos acá en la clase. Es importante porque, mira, yo te estoy contando que estoy frente a una cámara y no tengo más a nadie, nada más que aquellos que han puesto la cámara allí. No tengo respuesta, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que a ti no te ha quedado claro. Por eso es tan importante ese feedback, esa respuesta, esas preguntas, para que podamos estudiar mejor la palabra de Dios. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿podría explicar Efesios 1:17 en más detalle? ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo? Si Jesús también es Dios y parte de la Trinidad, ¿por qué dice esto, no? Es una buena pregunta, porque debemos recordar que creemos en un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, en su naturaleza humana, pues Él había dicho algo muy importante antes de ascender a los cielos, y se encuentra registrado en San Juan capítulo 20, versículo 17, dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De alguna manera está diciendo el Señor, lo que yo tengo lo quiero compartir con ustedes. Tengo a mi Padre y yo quiero que también ustedes tengan
a este Padre. Yo tengo a mi Dios y también quiero que ustedes lo tengan a Él como Dios. Dios, el Señor Jesús lo presenta a cada uno de sus discípulos y a nosotros también, ¿no? Para acercarnos hacia el Padre y tener esa conexión básica con el Señor, fundamental, ¿no? Vital para nuestra vida. Claro, es una parte de la explicación de lo que es la Trinidad que de alguna manera es un misterio, tratamos de explicarlo y en los cielos lo vamos a entender en plenitud, pero mientras tanto esta explicación tiene que recordar que creemos en tres personas, en un solo Dios. Jesús además tiene dos naturalezas, es 100% Dios, pero además es 100% hombre, así que Él es Dios en su naturaleza divina, pero en su parte humana Él está diciendo, también se está poniendo de ejemplo para nuestras vidas, para que así como Jesús humano tenía conexión con Dios, ¿sí? Nosotros también lo tengamos. Por eso el Señor es el camino al Padre. Así que el Señor nos acerca justamente al Padre, también al Espíritu Santo. Así que ese énfasis de mi Dios o mi Padre también es para nosotros, para que nosotros podamos entonces acercarnos a Dios. Así como Dios es su Padre, Él lo acerca a nosotros para que sea también el nuestro, también es su Dios para que también sea el nuestro. Y recuerden, el Señor es ejemplo de todo y nosotros debemos seguir sus pasos para cada día parecernos más a Él. Por eso el Espíritu Santo sigue trabajando dentro de nosotros nuestro carácter para que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Así que en ese versículo hay un énfasis del apóstol Pablo en que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, ¿no? En la cruz Él hizo esa conexión, reconciliación, ya lo vamos a ver también en el capítulo 2, ¿no? Y esos beneficios espirituales del capítulo 1 pues lo logra el Señor. Así que el Padre y el Dios de Jesucristo también es el nuestro. Recuerda que Jesucristo es nuestro hermano mayor, somos todos hermanos y amparados bajo el mismo Padre Celestial. Muy bien, vamos a leer en Efesios capítulo 2. Ya estamos en Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 10 en esta primera parte para hablar esto de la vida sin Cristo, lo que significa la vida sin Cristo y lo que es la gran diferencia de tener la vida en Cristo por la gracia de Dios. Efesios 2, del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué hermoso pasaje. Esto es un poema del apóstol Pablo, viendo y entendiendo un poco de esa revelación que Dios le ha dado de la obra del Señor Jesucristo, cómo el Señor nos ha puesto ahora en el cuerpo de Cristo, en esta familia que el Señor Jesucristo ha establecido. Pero lo que era la vida sin Cristo antes, a lo mejor si tú tienes varios años en el camino del Señor, ni quieres recordarte lo que era el tiempo pasado, pero a veces necesitamos saber de dónde nos sacó el Señor para no volver al mismo lugar. ¿De dónde nos sacó el Señor? Para darle gracias por los beneficios que tenemos hoy. Así que en primer lugar el Señor nos dice que nosotros vivíamos en delitos y pecados. Y el Señor hizo algo muy importante por nosotros. Tanto judíos como gentiles, todos vivíamos en pecados y también en delitos. Dos cosas que expresa el apóstol Pablo
que están asemejados, ¿no? Tienen sentido de conexión entre ellos, pero los dos tienen un significado particular que hay que tener en cuenta, ¿no? La palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar al blanco. Era una palabra que se usaba en la caza, en tiro deportivo o tiro de guerra. Cuando no le dabas al blanco y le pasabas muy cerca, pero no era el lugar correcto, entonces habías errado, habías hecho amartía. Entonces Dios lo que dice es esto: si tú no haces la voluntad de Dios, en vez de hacer exactamente lo que Dios te dice, haces algo parecido, le has errado al blanco y eso es pecado. Así que, en pocas palabras, cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, exactamente de lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos pecando, estamos errando al blanco, estamos muy cerca, pero no estamos justamente haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante esta palabra porque nos tiene que dar sensibilidad para hacer exactamente lo que Dios dice. Si Dios me dice, tienes que ser obediente, y yo soy obediente 99%, pero hay un 1% que yo soy desobediente. Miren, ese 1% de desobediencia a mí me borra toda la obediencia anterior. Termino siendo desobediente y he pecado porque le he errado al blanco. Por eso nos ajusta más a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y esa es la obra del Señor Jesucristo, para que no pequemos más, para que siempre demos en el blanco. Por eso la pregunta siempre es acerca de cómo estamos, cómo somos ahora que estamos en Cristo, recordando el viejo hombre, la vieja mujer antes del Señor. Hoy por hoy, ¿somos buenos esposos? ¿Somos buenos padres? ¿Estamos tomando toda la palabra de Dios, ese consejo para ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos trabajadores? Porque se tiene que reflejar en nuestra vida, en las decisiones que tomemos, haciendo la voluntad de Dios en cada una de estas cosas. Así que al final el pecado es el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser, pero al final no lo somos, ¿no? Dios quería que nosotros seamos perfectos. De hecho, en el Antiguo Testamento dice, perfecto serás, ¿no? Entonces, es que a veces uno dice, pero yo no soy perfecto, así que nunca le voy a dar al blanco. Bueno, voy a tratar de darle lo más cerca posible, pero no es la actitud que Dios quiere para nosotros. La actitud es, yo le voy a dar al blanco. Puede que a lo mejor me equivoque y no le dé al blanco, pero me voy a arrepentir de eso y voy a tirar otra vez porque quiero darle al blanco. Esa es la actitud de alguien que ha sido regenerado, alguien que está en la nueva vida, que quiere agradar a Dios en todas las cosas. Ahora, la otra palabra, ¿no?, además de pecado, dice también delitos, que puede traducirse también como transgresiones. La palabra griega es otra, es la palabra paráptoma, que significa resbalón o caída. Veníamos bien, ¿no?, en el camino y de pronto ¡zas!, patinamos. Los que vivimos acá en Massachusetts con toda la nieve y el hielo que tenemos sabemos lo que significa, ¿no? Tratamos de ir por el camino, pero a veces hay circunstancias, situaciones que resbalamos, nos perdemos del camino y no solamente una caída, sino que nos desviamos el curso, hasta llegamos a ir en dirección contraria. Dios quiere que vayamos para una dirección en particular y nosotros estamos yendo en dirección opuesta. Bueno, eso es un delito para Dios, para la ley de Dios, para lo que Dios dice, ¿no? Entonces es necesario ajustarnos otra vez, ¿no?, para tener la dirección correcta. Es esto, ¿no? Muchas veces nos despistamos, muchas veces vamos por otra dirección, a veces no nos damos cuenta y creemos que vamos bien. Me acuerdo cuando éramos más chicos y había un hermano que se llamaba Barleta, de allí de mi pueblo, donde íbamos varios hermanos, y él en su carro nos llevaba a otra iglesia, una iglesia anexo. De pronto él iba por el costado de la ruta para poder meterse a la ruta principal. Estaba un poco oscuro y no veía bien el hermano la verdad. Entonces él no se dio cuenta que tenía que meterse en la ruta y él siguió derecho en el medio del campo. Se metió al campo, nosotros estamos ahí y él dice, ufa, se nos cortó la ruta. Y nosotros, claro, nos reíamos en ese momento por lo que había pasado, porque la verdad no es que se nos terminó la ruta ni nos cortaron la ruta, es que en vez de doblar a la izquierda siguió de largo hasta el campo. ¿Sabe que a veces nos pasa eso en la vida cristiana? Creíamos que íbamos bien cuando el Señor dice, no te metas ahí, tienes que girar, cuidado con eso, evita ese peligro, y nosotros seguimos derecho y después le culpamos a Dios que no nos marcó el camino, ¿no? La verdad es que debemos prestar atención
a la guía del Espíritu Santo, a las señales en el camino para saber que no tenemos que desviarnos. Por eso, que desviarnos es un delito para Dios y necesitamos entonces volver a ponernos en el camino correcto. Aquí la expresión del apóstol Pablo es las personas que estábamos muertos en pecado. Fíjese que no es lo mismo muertos al pecado que muertos en pecado. Los creyentes hemos muerto al pecado para vivir para la gracia de Dios. Pero antes estamos muertos en el pecado, adentro del pecado. El pecado mismo trae en nosotros muerte. ¿De qué manera? Y el pecado mata nuestra inocencia. La verdad es esa, porque cuando alguien peca, nadie es igual después de haber pecado. Ya sabe cómo es, ya sabe lo que se trata el pecado, se fue la inocencia, y la verdad es que la inocencia no se vuelve a restaurar, no se vuelve a encontrar otra vez. Hay que hacer un proceso diferente, ¿no? El pecado también mata los ideales. Cada pecado hace que sea más fácil el siguiente pecado. Parece como que hay un callo en nosotros, ¿no? El apóstol Pablo también lo explica en esto, ¿no? El endurecimiento del corazón es como un callo. Cada día una capa más, perdemos sensibilidad y al final terminamos haciendo cosas que a Dios no le agrada y parece hasta increíble lo que hayamos hecho, ¿no? El pecado también mata la voluntad. Nosotros queríamos hacer la voluntad del Señor y de repente, si entramos en una vorágine de pecado tras pecado, nuestra voluntad empieza a ser controlada por el mismo pecado. El mismo diablo sabe cómo tenernos allí atados. Y eso es esclavitud al pecado. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús vino a hacer algo diferente. ¿Cómo es la vida sin Cristo, según el libro de Efesios? En esos versículos que leíamos. Miren, en primer lugar, es vivir de acuerdo a esta edad presente. Dice que seguíamos las corrientes de este mundo. La corriente es una palabra griega particular que tiene que ver con la filosofía que impera esta cultura, ¿no? Aquello que nos dicen por qué debemos vivir así, por qué Dios no es importante para esta cultura, por qué es más importante vivir como a uno se le antoja, en libertinaje y demás. Bueno, eso está siendo predicado, entre comillas, por esta cultura en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, en la gente que no conoce a Cristo. Estamos bombardeados todo el tiempo con esto. Y si nosotros seguimos esa corriente del mundo, pues seremos arrastrados y tendremos ese mismo pensamiento, ¿no? Por eso, cuando uno no tiene a Cristo, vive de acuerdo a estos valores de este mundo. El yo es el centro y no es Cristo el centro. Por eso hay un cambio radical cuando uno viene al Señor, ¿no? Ahora no soy yo el centro, es Cristo el centro y yo me someto a lo que hace el Señor Jesucristo. En segundo lugar, estar sin Cristo es vivir bajo los dictámenes del príncipe de la potestad del aire, así lo define acá Efesios. Estamos hablando del diablo, ¿sí? Del diablo, cuando dice potestades, ¿no? Habla de aquellos seguidores del diablo, es decir, una tercera parte de los ángeles que han caído junto con él, en algún momento pasó, ¿no es cierto?, según algunas revelaciones que hay en Isaías 14, en Ezequiel 28, en Apocalipsis capítulo 12, es decir, se nos muestra cómo ha caído Satanás y muchos ángeles con él. Así que ellos están ahí en el aire, ¿no? Digamos que desde el trono de Dios y de lo que es la tierra, hay una lucha espiritual en lugares celestiales, dice, ¿no? Donde están los ángeles de Dios, donde están los ángeles y Satanás mismo, con argumentos para desprestigiar, acusar a los escogidos de Dios, lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, desde ese lugar es el que domina ese mundo espiritual caído, junto con todos esos ángeles, y el diablo es el que hace esta obra. Por eso se lo llama a este príncipe de la potestad del aire. Jesús dijo el príncipe de este mundo, es decir, de este sistema. El Dios de este siglo, también dice la Biblia. Es decir, aquel que se ha puesto en primer lugar en este siglo, en esta cultura, ¿no? Así que vemos el diablo mismo metiéndose en sistemas, en pueblos, en política, en la cultura, en todas las cosas. Ahí está el mismo Satanás tomando control de este mundo. Dice que nosotros antes vivíamos bajo esos dictámenes, pero ahora no. Ahora vivimos bajo el reino de Cristo. Antes vivíamos bajo desobediencia. Todas las cosas que hacíamos cuando nos enfrentamos con la palabra de Dios, sabíamos que habíamos desobedecido. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, lo primero que reconocemos es que somos pecadores, porque le hemos desobedecido en todo.
no hay en nosotros nada bueno que pudiera ayudarnos a poder tener un contacto con Dios. La verdad es que no hay nada que nos pudiera haber acercado a Dios. Lo dice eso, ¿no? Aquí directamente, hijos de desobediencia, del príncipe que sigue, ¿no?, haciendo estas cosas. También dice que vivíamos a merced del bajo deseo, de la concupiscencia, de los deseos engañosos, de los deseos que vienen de lo que dice la Biblia, la carne, la baja naturaleza, esto que tiende a llevarnos hacia el pecado, ¿no? En griego es la palabra epitumía, el deseo de lo malo, de lo prohibido. Basta que nos digan, no hagas eso, y eso nos ha despertado algo allí, la epitumía, para decir, a ver, vamos a hacerlo, a ver cómo es. ¿Por qué me lo estás prohibiendo? Seguramente no quieres que yo lo disfrute. Y ahí nos damos cuenta después de las consecuencias cuando estamos actuando mal. Por eso los bajos deseos nos llevan a malas consecuencias. También dice que vivíamos bajo los deseos de nuestra carne. Y si vas a la palabra de Dios, vas a encontrar ahí una hojita antes, en lo que es Gálatas capítulo 5, ¿no? Y ahí encuentras tú lo que es una lista de las obras de la carne. Dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, fíjese lo que dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchos pasajes que dicen exactamente lo mismo, con otras listas de pecados, ¿no? Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, se enfrenta con una realidad de que algo de esto he cometido, porque le he dado lugar a la carne, a ese bajo deseo, en vez de darle lugar al espíritu. Por eso dice que antes vivíamos completamente sobre los designios de la carne y hacíamos lo que nos gustaba, nuestras pasiones, hasta que nos dimos cuenta que eso nos lleva a la muerte eterna, nos lleva al infierno. Por lo tanto, necesitamos una nueva dirección. En Cristo hay nueva dirección. Así que la vida fuera de la gracia de Dios es una vida que merece la ira de Dios, merece castigo, porque ya lo había aclarado Dios. Si haces estas cosas, pues vas a morir. Se lo dijo a Adán y de ahí para adelante a todos nosotros. Además lo dejó claro en la ley y lo deja claro en la Escritura, que el que desobedece a Dios, pues la verdad recibe las consecuencias como disciplina, como castigo por estar en contra de lo que Dios ha dicho en la palabra. Por eso que merecíamos la condenación. Ha sido solo su amor y su gracia que nos ha perdonado ese castigo. Por eso, ¿cuál es la obra de Cristo? Me encanta la palabra pero. Y acá la expresa muy bien, versículo 4 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Qué tremendo lo que hizo el Señor. En su amor, en su misericordia, el Señor nos dio vida a través de Jesucristo. Así que la obra del Señor ha obrado para quitar la obra de la muerte por causa del pecado. Así que habíamos perdido la inocencia, pero ahora en Cristo nos da liberación de la culpa. Ahora sí estamos libres de esa culpabilidad que nos asediaba y sabíamos que habíamos hecho lo malo y que estábamos separados de Dios. Ahora, por esa relación nueva que el Señor establece, nos ha quitado la culpa y hemos sido perdonados por su gracia. Así que nos da ese sentimiento de pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Él, a su pueblo. El Señor nos ha limpiado, nos ha purificado nuestro corazón. Está limpio delante del Señor. Así que el Señor nos quita ese sentimiento de estar ajenos a Dios. Dice eso, ¿no? Ajenos de la vida de Dios. El Señor nos ha acercado. Ya no somos ajenos, ya somos familia. Estamos allí estrechos con el Señor. Estábamos alejados. Además tenemos una libre entrada de acceso a Dios, ¿no? Teniendo lugar para entrar al lugar santísimo, dice Hebreos. No hay separación, no hay manera de que a través de Cristo no podamos encontrar a Dios.
porque es el camino, justamente por Él. Así que ahora el Señor también lo que hace es despertar ese ideal en nuestro corazón. Entendemos que sí se puede vivir la santidad y sí se puede disfrutarla. No es algo pesado vivir la gracia de Dios. Al contrario, es un gozo permanente y uno sabe que nos espera lo mejor, porque todavía después de esto viene la vida eterna, que es maravilloso por todo lo que dice la palabra del Señor. Así que también el Señor aviva, restaura esa voluntad que habíamos perdido, que estaba muerta. Ahora sí, tenemos libertad por la gracia del Señor Jesucristo. Dice que fuimos nosotros ahí, dice que nos tenemos que identificar con Cristo, ¿no? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Es que siempre nos recuerda eso el bautismo, ¿no? Nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pero además acá dice que debemos identificarnos con un cuarto paso que nos estamos olvidando. Dice, tenemos que identificarnos en su ascensión, porque así como Cristo ascendió a los lugares celestiales, al cielo, también nosotros espiritualmente ascendemos con Cristo, ya no estamos agarrados a este sistema, tenemos una visión de eternidad, podemos ver lo que Dios ve, entendemos el plan de Dios, entendemos que todo lo que ha hecho Dios tiene un propósito eterno con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo, ministerio, servicio, todo tiene el sentido de que Dios tiene un propósito. Por eso, versículos 8 al 10 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Fíjase, la gracia de Dios, ¿sí?, es lo que ha hecho posible que esa salvación sea gratuita, porque era carísima, nadie la podía pagar ni con su propia vida, pero como era tan cara, Dios la hizo gratuita para nosotros. Con una condición, hay una condición. La condición es arrepentirse, creer en el Señor, en el Evangelio, y esa fe me lleva a la obediencia. Así que es por fe. Esa fe es la que a mí me acerca al Señor Jesucristo. Creo. Dice, no es de nosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios para nuestra vida. No es por obra, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para ayudarle a Dios. Es más, cuando estamos salvos, ya somos salvos, somos cristianos, a veces nos recuerdan algunas cosas del pasado y a lo mejor estamos pasando consecuencias de eso y decimos, ay, las tengo que pagar. Porque me acuerdo que alguien dijo, el que hace las paga, ¿no? Y es como que siempre algo hay que pagar por lo que hemos hecho. Pero cuando venimos a Cristo, no, gratuitamente el Señor nos ha justificado. Por lo tanto, nosotros no debemos añadir con nuestras obras para satisfacer esa salvación de Dios. No, es todo lo contrario, es por la gracia de Dios que nos ha dado salvación. Una vez que somos salvos, entonces sí, actuamos, participamos con buenas obras para demostrar esa salvación que tenemos, pero no para ganarla, ya la hemos recibido. Así que el que es salvo, ya es salvo por su gracia, va a participar de esas buenas obras que el Señor tiene preparado de antemano para que anduviéramos. Así que recordemos, es la gracia de Dios. Solamente el Señor, perfecto, el único perfecto, podía darnos la salvación por Él, porque nosotros no era posible. El pecado había quebrantado la ley y había quebrantado esa relación con Dios, y Dios mismo es el que toma la iniciativa para restablecerla otra vez. Así que recuerde, nuestras obras no tienen nada que ver con ganar la salvación, más bien tiene que ver con evidenciar la salvación que ya tengo. Es una manera de que me dé cuenta que tengo vida eterna, porque mi conducta lo dice, ¿sí? Mi testimonio me precede y sabe que soy hijo de Dios por también esas evidencias, ¿sí? Pero por la gracia de Dios. Hay una expresión muy linda que dice aquí, porque somos hechura suya, dice, ¿no? Dice así, y qué lindo es eso, ¿no? Porque el Señor nos da su gracia, y el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura, ¿qué significa esa palabra hechura? Es muy interesante en el original. Cuando vamos al griego, como fue escrita por el apóstol Pablo, cuando puso hechura, la palabra en griego es poema, que de acá proviene nuestro vocablo en español poema. Es decir, cada uno de nosotros somos como poemas de Dios. Dice que esta palabra significa aquello que es hecho a mano, un diseño realizado por un artesano. Es decir, tú y yo somos formados por Dios con características únicas y especiales.
estamos hechos con un diseño único, no es repetido, no es que hay un molde para todos. No, Dios se toma el trabajo de hacerlo individualmente con sus manos a cada uno, dándole una forma definida, muy particular, características especiales. Así que cada uno de nosotros somos esa obra maestra de Dios. Es la poesía en la mente del autor antes de escribirla, ¿no? El diseño que ya tiene el alfarero antes de hacer esa vasija. Eso, en la mentalidad de Dios, desde la eternidad, ya estábamos en su mente. Y cuando nacemos ahí el Señor ha formado nuestra vida. Así que somos irrepetibles, somos únicos. Es así como Dios lo ha hecho, es nuestro hacedor. Fíjese cómo lo dice David en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David dice, es como que hay un libro donde Dios ha escrito a cada uno de nosotros con características únicas y especiales, y cuando estamos aquí siendo formados, ahí está, se cumple ese plan, ese propósito de Dios con nosotros, y nos hace sus poemas, una hechura especial de Dios. Así Dios nos ama, así Dios nos considera, así Dios para Dios somos únicos, especiales, así nos ama el Señor de una manera maravillosa, tremenda. Qué lindo el Padre Celestial. El Señor conoce cada detalle, aún los defectos, aún aquellas cosas que nos agradan, aquellas que no nos gustan mucho. Nos conoce el Señor y nos sigue amando. Y nos ama porque somos su bien más preciado. El Señor ha hecho todo por nosotros. Mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, porque nos ama y nos sigue amando. Así que cómo no estar allí en esa relación de amor con el Señor. Pero bueno, no somos una obra terminada. El Señor sigue trabajando con nosotros. Dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el Señor sabe dónde pulir todavía, qué nos está faltando, ¿no? El Señor sigue trabajando. A veces ese relato, esa poesía que Dios hace en nosotros parece que es un relato épico o una tragedia. A veces parece una comedia, no sé, muchas cosas pueden pasar en nosotros, pero uno sabe que Dios está escribiendo ese poema. Además, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que el Señor está haciendo su hechura en nuestra vida. Todo ayudará a bien. Versículo 11 y 12. Mire lo que hace el Señor Jesucristo. Dice, por tanto, acordaos. Fíjense, no, yo no me quiero acordar más de la vieja vida, pero acá dice acordaos. ¿Por qué? Tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor para no volver ahí y darle gracias por la nueva vida que tenemos. Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. A mí me toca mucho este pasaje porque no soy judío. No sé si tú eres judío, si tienes familia judía, pero la verdad es que la mayoría, hoy por hoy, de la iglesia del Señor somos más gentiles que judíos. Antes era al revés, pero hoy por hoy ya es así. Ha llegado a tantos lugares la palabra de Dios. Y tenemos que saber que la verdad es que Jesús no vino a Argentina, no fue a Colombia y tampoco fue a la India. Jesús vino a Israel, al lugar donde el Señor había estipulado que ahí iba a ser el inicio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Abraham, una persona que fue el único que le buscó realmente en su tiempo, se apropió de esa promesa y a partir de ahí entonces Dios dijo que iba a venir el Mesías. Gracias a Abraham que le buscó. Ningún otro le buscó, así que no hay discriminación, porque Dios se fijó a ver quién quería buscarle. Ahí estaba Abraham, así que a través de él es que viene entonces el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Así que tenemos esa disyuntiva, ¿no? Hay dos pueblos diferentes. Están los judíos y los que no son judíos, es decir, ahí estamos todos, los gentiles. Por eso aquí tenemos dos pueblos diferentes. Y que antes de Cristo se notaba mucho esta diferencia. Pero ojo, ambos estaban bajo pecados y delitos. No hay diferencia. Todos pecaron, dice la palabra de Dios.
Pero sí, la diferencia era en que los judíos tenían estas características. Eran el pueblo escogido, tenían los pactos, la promesa, la esperanza, el Mesías. En cambio, los gentiles no. Los gentiles andaban en idolatría, separados de Dios, marginados, menospreciados, sin esperanza. Esa diferencia se notaba mucho. Y cuando llegaban a Cristo, estamos hablando de la época de los Efesios, parecía como que había dos bandos dentro de la iglesia. Entonces Pablo escribe esto para darnos cuenta, hacernos notar a ellos y a nosotros de que no, ya somos un solo pueblo en el Señor Jesucristo. Por eso Dios constituye la iglesia por la muerte de Cristo. Judíos y gentiles ahora estamos juntos en la iglesia del Señor. Así que los gentiles antes eran llamados los de la incircuncisión, ¿no? Porque el pacto tenía que ver con esto. Así que aquí, este pacto, acá estaba justamente la circuncisión, o pongamos acá, circuncisión, físicamente era justamente esa operación del prepucio de todos los varones para decir que con eso era el pacto de generación en generación. En cambio, los gentiles eran incircuncisos, porque no tenían nada que ver con ese pacto, era exclusivamente para los judíos. Entonces, claro, había cierta jactancia por parte de los judíos y los gentiles pues no entendían mucho de qué se trataba esto hasta que le explicaban lo que era la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los judíos los trataban con menosprecio a los gentiles, porque para ellos era un pueblo desechado, ¿no? E inclusive esa barrera era tan absoluta que si un judío se casaba con un gentil, la familia le hacía un servicio fúnebre. Era como si hubiera muerto, un funeral fuera de la familia, ese era el sentido. Así que Jesús vino a suprimir esa barrera, a establecer un nuevo pueblo, diferente, ¿no? También los gentiles no esperaban a ningún Mesías. Los judíos sí, pero los Mesías, dice que los gentiles estaban sin Cristo. Recuerda que Cristo es una palabra que significa ungido o Mesías, ¿no? Y ellos no lo esperaban. Los gentiles, la historia, la verdad es que no iba a ninguna parte, pero para los judíos sí, tenía que converger en el Mesías, que iba a venir a liberarlos. Entonces los gentiles no tenían esa esperanza. También los gentiles que estaban en Israel eran considerados forasteros. Solo estaban de paso aquí, muy menospreciados, no eran pueblo santo, así que bien alejados del pueblo, ajenos a los pactos, no había ningún compromiso religioso. Así que así estaban los gentiles, no tenían esperanza, no tenían a Dios. Inclusive los dioses que tenían eran todos iracundos, eran de castigo, vengativos, no se sabría qué pasaría después de la muerte, era sin esperanza, la verdad es que era así. Pero ahora entonces el Señor Jesucristo nos dice que Él establece, nos hace cercanos por la sangre de Cristo, cercanos, eso es lo que hace el Señor, cerca, a ellos entonces los hace cercanos, los trae a la iglesia del Señor. Dice, versículos 13 al 15, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, gentiles, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Aquí está la paz del Señor, que dice que de ambos pueblos, así dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared que había fue derribada. Eso hizo la obra del Señor Jesucristo. Porque ahora dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Entonces está hablando acerca de los que estaban lejos de la presencia de Dios, ahora han sido cercanos. Una profecía cumplida, que estaban, se los digo, Isaías 57, 19, dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano dice Jehová, lo sanaré. Así que era paz al que estaba lejos y al de cerca, hablando de los gentiles y judíos, que iban a estar unidos por esa paz, justamente dice acá, ¿no? La paz de Cristo, estableciendo la paz en ese único y nuevo pueblo. Así que Dios ha suprimido esa barrera de separación. Bueno, en el templo mismo había una barrera, había un muro que separaba los atrios, ¿no? En un lado estaban los sacerdotes,
había un lugar donde ni siquiera podían pasar los sacerdotes, solamente una vez por año para expiar sangre. Después estaba el atrio de los varones judíos, después estaba el atrio separado de las mujeres, y por último todo estaba el atrio de los gentiles, que son un espacio muy lejano donde podían acercarse. Cuidado que el que pasaba esa barrera, esa muralla, dice que era condenado a la muerte. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, porque cuando lo apresan a él en su último viaje que él hace para Jerusalén, lo estaban, de alguna manera acusando de traer a Trófimo al templo, cosa que no era cierta, ¿no? Pero como ellos lo habían visto por allí, creyeron que este gentil estaba dentro del templo, cosa que era algo que era un delito para los judíos. Por eso esa barrera dice que el Señor la ha quitado. Increíble, porque inclusive hasta después del año 70 se destruyó el templo hasta el día de hoy, y esa barrera no existieron más, ¿no? Según la palabra de Dios, para el tiempo final, después con el anticristo, se volverá otra vez a crear ese templo, pero mientras tanto, ahora no hay barreras. Es la obra que hizo el Señor Jesucristo. Quitó todas las separaciones para que seamos un solo nuevo pueblo en el Señor. Él es nuestra paz. Así que cuando hay un conflicto de dos personas, ¿no? La manera de llegar a un acuerdo es que los dos pongan a un tercero que los dos respeten, amen, consideren digno de confianza. Entonces lo que esa persona diga y puede trabajar en ellos, sería posible entonces llegar a acuerdos, que lo acepten, que lo amen. Así que ahí es el Señor Jesucristo, ¿no? Como el centro de ambos pueblos para que ahora se unan en un solo pueblo. Cristo también abolió la ley de los mandamientos. Y la ley no está en los gentiles, está en los judíos. La ley también la abole el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Los judíos creían que para llegar a ser amigo de Dios tenías que cumplir todos los mandamientos, todos. Los fariseos, además de los 613, ellos cumplían hasta 6.000 pequeños mandamientos, ¿no? Y el de la carne que tiene que estar en su punto justo porque si no era pecado, y que cuidado cuántos metros vamos a caminar el sábado, y cuidado que si encontramos esto, era una lista interminable, porque creían que para ser amigo de Dios había que cumplir con todos esos mandamientos. La verdad es que el Señor dice que los abolió. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así es, el Señor ha cumplido, Él mismo cumplió la ley para que el que esté en Cristo sepa que ya no lo condena la ley. Ahora tiene que vivir por la gracia del Señor, guiado por el Espíritu Santo, para poder agradarle al Señor. Así que el Señor Jesús, en lugar de la ley, puso el amor de Dios, amor a Dios y amor al prójimo. Versículo 16 nos dice de esos beneficios que tenemos ahora de estar en este pueblo nuevo. Ojo que dice pueblo nuevo. Eso significa distinto. No es que de estos dos es una mezcla y sacamos una parte de acá y otra acá para hacer... No, es totalmente nuevo. Así que judíos y gentiles tienen que aprender todas cosas nuevas dentro de la iglesia del Señor, porque es un nuevo pueblo, diferente. Eso es lo que está diciendo en el original. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Reconciliarlos con Dios, no solamente entre ellos, primero con Dios. Este pueblo necesitaba reconciliarse con Dios porque también estaba apartado por causa de su propio pecado. Este también. Así que necesitaban reconciliarse con Dios primero para después reconciliarse entre ellos, ¿no? Y llegar a ser un solo pueblo. Dice que de ambos hizo un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se acabaron. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca de ambos pueblos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que hay una sola entrada para todas las personas y es Jesucristo hacia el Padre Celestial. Así que unió a judíos y gentiles el Señor en una nueva humanidad. Todos ahora, judíos, gentiles, pertenecemos al mismo pueblo. La palabra es kainos en griego. Kainos, que significa nuevo en todo sentido.
nuevo, no que está renovado uno viejo, sino que se ha hecho un nuevo pueblo, así que tiene nueva ley, nueva esperanza, nueva configuración, nueva dirección, nuevo propósito, porque pertenece a la gracia. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo, un nuevo pueblo. También dice reconciliar. Reconciliar, la palabra significa restaurar una amistad. Así que no es por la ley que uno llega a ser amigo de Dios, sino por esa reconciliación que hizo el Señor Jesucristo. La palabra reconciliar está allí. Romanos 5, 10 al 11 también nos habla de esta misma palabra, de reconciliar. Dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que nos gloriamos en nuestro Señor, hemos recibido la reconciliación. Es decir, reconciliación tiene que ver con restaurar una amistad. Así que si cuando éramos enemigos, Dios hizo las paces para reconciliarlos a nosotros, ¿no? Y ser amigos de Dios, ¿cuánto más ahora que somos su pueblo, si nos pasa algo, tomamos malas decisiones, pecamos, nos rebelamos, algo nos pasó, ¿cómo no va a ser el Señor restaurarnos otra vez si nos ha llamado amigos? Nos levanta, nos ayuda a crecer, nos da otra vez esa dirección que necesitamos. Sigue trabajando en nosotros a través de la santidad. También todos tenemos derecho ahora al Padre, a Dios. La palabra es prosagoge. Esa se usaba para presentar a alguien a la nobleza. Alguien que no pertenecía a la nobleza, ahora sí le hacían la entrada, ¿no? Con trompetas y demás, los cantos, la presentación. Aquí está fulano de tal en la presencia del rey. Esa llamada, toda esa parsimonia que se hacía, tenía que ver con esto, con la entrada. Por eso dice que nosotros ahora tenemos entrada a la gracia, entrada al mismo trono del Señor, ¿no? Siendo ahora hijos suyos, recibiendo todos esos beneficios que el Señor tiene para nosotros. Romanos 5.2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Qué tremendo lo que ha hecho el Señor. Cuántos milagros maravillosos que el Señor Jesús ha hecho, cuántos beneficios que nos ha traído el hecho de ser hijo de Dios. Desde el versículo 19 al versículo 22 nos sigue hablando acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice Efesios capítulo 2 del 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Cuántos pasajes hermosos que hay aquí? ¿Cuántas frases maravillosas que hablan acerca de nosotros, ¿no? Nos dice que somos familia, tan importante esto, ¿no? De entender. Bueno, yo no sé qué concepto tienes tú de familia. La verdad es que desde el punto de vista de Dios es la familia que Dios constituye, es un hombre, una mujer, donde se aman, donde se respetan, donde se ayudan a crecer juntos, donde tienen hijos y esos hijos están a sujeción de sus padres porque estos padres están en sujeción a Jesucristo. Y esto entonces trazan la verdad de la palabra, entonces hay una buena formación, hay una dirección correcta, hay un propósito en la familia, hay proyectos de vida para cada una de esas familias y lo más lindo de todo lo que dice la palabra, ¿no? Un propósito eterno de alabanza, de gloria de Dios por siempre. Así que ese proyecto de familia espiritual pues está para todos los hijos de Dios, que nos unimos a Él. Ya no somos más peregrinos, extranjeros, paroicos en griego, que era muy difícil de ser aceptado, lo mismo la otra palabra, forastero, xenos, ¿no? Y era como que, estaban afuera, no tenían nada que ver con el pueblo, discriminados totalmente, ¿no? Ahora en Cristo estamos todos unidos. Aquellos que ni siquiera eran residentes, ahora resulta que son conciudadanos de la gracia del Señor. Tremendo, ¿no? Pero también, además de familia, lo habla como si fuera un edificio de construcción. Y la iglesia, nuestra iglesia local, es parte de la iglesia de Cristo, ¿no?
un gran edificio donde cada cristiano es una piedra que tiene lugar en ese edificio. Así que cada uno de nosotros estamos siendo pulidos, recortados para hacer una pieza perfecta que encaje justo en ese edificio. Hay una piedra angular, una piedra que se ponía en un principio y que era el que establecía todos los lineamientos de ese edificio, la estructura de ese edificio. El arquitecto en ese tiempo ponía esa piedra y era justamente para establecer las normas de los soportes, de los muros, de las paredes, que eran las maestras, ¿no? Las principales de todo ese edificio. Así que desde la piedra angular era que se establecía todo lo demás. Así es Jesucristo, es el principio del establecimiento de la iglesia del Señor. Lo demás tenemos que trabajar sobre ese fundamento. Cada uno de nosotros no somos piedras comunes, somos piedras vivas, lo dice Pedro en 1 Pedro 2:5. Vosotros piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y 1 Corintios 3:11-15, el apóstol Pablo también nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, muy buen material, pero también madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, hablando del último tiempo, donde serán probadas nuestras obras. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, las obras van a manifestar qué tipo de motivación, de deseo, de pasión teníamos por hacer las cosas bien para el Señor, ser edificados en Él. Por eso es bueno edificar con materiales durables, poner lo mejor de nuestra vida, los valores eternos para ser edificados, ¿no? Porque puede venir el fuego de la prueba y eso va a permanecer y también seremos recompensados, dice así la palabra del Señor. Así que estos beneficios son para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, le han recibido y ahora pertenecen a la iglesia del Señor con un propósito eterno. Dice el versículo 8 y 10, recordemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que te animo a darle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida. Si vas a recordar tu vieja vida, que sea para no volver allí y para darle gracias al Señor por la nueva vida que tienes ahora. Recuerda todo lo que el Señor Jesús hizo por ti, los beneficios que hay en esa salvación para no dejarlo nunca al Señor. Decir, Señor, dependo de ti, voy a ser formado por ti, quiero crecer en ti. Así que ese deseo lo tienes que tener vivo permanentemente, conectado con el Señor. Recuerda que para Dios la entrada está libre, no hay nada que te impida que tú hoy tengas una relación con el Padre Celestial si has recibido a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho, quiero animarte a que lo hagas inmediatamente. Tal vez ahora mismo con tus palabras, pídele al Señor Jesús que te perdone todos tus pecados. Recuerda, pecados, delitos y todo lo que hayamos hecho en el pasado que estaba fuera de lo que Dios quería. Pedirle perdón por eso y decirle, Señor, me entrego a ti, creo en ti, creo en tu sacrificio, creo que tú ahora me haces parte de la iglesia, me haces parte de este pueblo para vivir por la eternidad contigo. Oramos, gracias Señor por tu palabra, oramos para que siga siendo viva y eficaz en nuestros corazones. Que cada día podamos ponerla en práctica, recordar la salvación tan grande que nos has dado, que nosotros no podemos pagarla, no podemos, Señor, hacer nada para merecerla, es tu gracia. Permite que podamos vivir como dignos hijos tuyos, Señor, dignos hijos tuyos, para darte honra con nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras palabras, acciones, y que podamos manifestar, Señor, esas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Gracias porque tú nos estás formando. Somos hechura tuya para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sigue creciendo en la palabra de Dios. Dios te bendiga.